En la boda de mi hermana, ella sonrió con desprecio. Niña adoptada, come en la cocina. Esta mesa es para la verdadera familia. Mis padres rieron. Yo no lo hice. Solo sonreí, saqué mi teléfono. Cancela el contrato. $50M. Se acabó. Mi hermana se quedó helada. Mi madre palideció. Me levanté. Perdieron el imperio. Nombre. El ujier no levantó la vista de su portapapeles. Sostenía la cuerda de terciopelo que cruzaba la entrada como un arma, su pulgar sobre la lista laminada de invitados que realmente importaban. Bridget Dunmore. Pasó una página y luego otra. El bajo de la banda en el interior retumbaba contra mi pecho, una presión sorda y rítmica que coincidía con el dolor en mi mandíbula. Había estado apretando los dientes desde que crucé la línea del condado hacia Beaufort. El aire olía a jazmín y perfume caro, pero debajo había el distintivo aroma salobre de la marea baja. Conocía ese olor. Era dueña de ese olor. Bridget Kessler, corregí. Solo por hoy, solo por hoy. Dejó de desplazarse. Oh. Hizo un pequeño ruido, del tipo que haces cuando encuentras una mancha en un mantel blanco. Correcto. Mesa 12. Desenganchó la cuerda pero no retrocedió para dejarme pasar. Solo señaló hacia la esquina lejana de la carpa, pasando los centros de mesa de cristal y el pastel de varios pisos, hacia las puertas metálicas batientes por donde desaparecían los camareros. Esquina trasera cerca de la cocina. Mis dedos fueron instintivamente a mi lóbulo de la oreja derecha, tocando la superficie fría y suave del pendiente de perla. Frank me los dio, lo único en todo este código postal que no se sentía como un juicio. Pasé junto al ujier. Mis tacones crujieron sobre la grava, ruidosos en el repentino silencio entre canciones, y mantuve mi barbilla paralela al suelo. Era la directora ejecutiva de una empresa de logística de $80 millones. Controlaba una flota de 300 camiones. Había negociado contratos que hacían sudar a hombres adultos a través de sus trajes a medida. Pero en esta carpa, yo era solo la niña que Frank Kessler trajo a casa en una bolsa de papel marrón. La recepción era un mar de lino blanco y blazers azul marino. Reconocí la mitad de las caras del periódico local de negocios y la otra mitad de las galas benéficas de Judith. Me miraron a través de mí. Esa era la magia de los Kessler. Si Judith no te reconocía, simplemente dejabas de reflejar luz. Encontré la mesa 12. Estaba tambaleante. Una pata era más corta que las otras, apoyada por una servilleta de cóctel doblada. No había centro de mesa, solo una vela genérica y 3 sillas vacías. Me senté, alisando la tela de mi vestido. Era azul marino, simple, caro. Era una armadura. Mi teléfono zumbó en mi bolso de mano. Karen, no tienes que hacer esto. No contesté. Miré la mesa principal. Estaba elevada, literalmente sentada sobre una tarima para que la familia pudiera mirar a sus invitados. Judith estaba sentada en el centro. Llevaba seda color champán, su corte bob plateado tan afilado que podría cortar vidrio. Ella reía de algo que dijo el padre del novio, su mano apoyada ligeramente en su brazo. Era una actuación. Sabía exactamente cuánta energía se necesitaba para mantener esa postura, esa sonrisa, esa ilusión de perfección sin esfuerzo. Luego se detuvo. Sus ojos hicieron ese escaneo lento y aterrador de la habitación como el haz de un faro buscando un naufragio. El haz golpeó la mesa 12. Ella no sonrió. No frunció el ceño. Simplemente miró fijamente, su rostro completamente quieto, midiéndome contra el telón de fondo de las puertas de servicio. Luego levantó su barbilla una fracción de pulgada. Un reconocimiento, no una directiva. Quédate ahí. Me serví un vaso de agua. Mi mano estaba firme. Me aseguré de que estuviera firme. Una cuchara golpeó una copa de cristal. El sonido cortó la charla como un cuchillo. Todos, si pudiera tener su atención. Paige se levantó en la mesa principal. Mi hermana pequeña, la novia. Parecía una princesa con un vestido de $15.000 que sabía con certeza que había sido pagado por los beneficios del tercer trimestre de Kessler Seafood.
Beneficios que venían de mis camiones, mis conductores, mi cadena de suministro. Ella brillaba bajo las luces de cadena, rubia y burbujeante, y todo lo que Judith siempre había querido. Gracias a todos por venir, dijo Paige, su voz temblorosa con emoción manufacturada. Levantó su copa de champán. Hoy ha sido perfecto, pero todos sabemos que una boda no es solo sobre dos personas. Se trata de que las familias se unan. Un murmullo de acuerdo se extendió por la carpa. Miré la cola de langosta en el plato frente a mí. Estaba intacta. Conocía la fecha de cosecha. Conocía el número de lote. Conocía al conductor que la había transportado desde la costa esta mañana. Conocía el número de factura que Judith no había pagado aún. Y quiero hacer un brindis. Paige continuó, sus ojos brillando. Por las personas que nos hicieron quienes somos, por los lazos que no pueden romperse. Por la verdadera familia. La sala quedó en silencio. Por las personas que comparten nuestra sangre, nuestro nombre y nuestra mesa. Paige terminó. 150 copas se levantaron. 150 personas murmuraron, por los Kessler. Mi copa se quedó en la mesa. En la mesa principal, Judith me miró a los ojos de nuevo. Ella sabía. Tenía que saber lo que Paige acababa de decir. Verdadera familia. Sangre. Me miró y luego articuló dos palabras lentamente, distintamente. Levántate. Ella quería que brindara por mi propia exclusión. Quería que bebiera por la biología que me convirtió en un fantasma en mi propia vida. Me levanté. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Las cabezas se giraron. Levanté mi copa. El champán estaba tibio. Tomé un sorbo y sabía a agua salada y ceniza. Dharma. El servicio de cena terminó y la banda comenzó a tocar Etta James, Atlas. La ironía era lo suficientemente densa como para ahogarse. Recogí la pequeña caja envuelta en plata de la silla vacía junto a mí. Un marco de cristal, una foto nuestra, Paige y yo, de antes de que ella aprendiera que amarme era una responsabilidad. Comencé la larga caminata hacia la mesa principal. Se sentía como caminar bajo el agua. El aire estaba pesado con el olor a mantequilla de ajo y grandes arreglos florales. Los invitados estaban reclinados en sus sillas, riendo, llenos de la comida que yo había entregado. Pasé junto al tío de Troy, que se estaba aflojando la corbata. Pasé junto al alcalde de Beaufort. Llegué a la plataforma. Judith me vio primero. Su sonrisa no decayó, pero se tensó en las comisuras. La temperatura en las inmediaciones pareció bajar 10.0 grados. Felicidades, Paige, dije. Paige se giró. Parpadeó como si le sorprendiera verme allí, de pie en el borde de su foco. Oh, gracias, Bridge. Ella tomó la caja sin mirarla. La dejó sobre el mantel detrás de una botella de vino medio vacía, apartándola de la vista. Lo siento, dijo, volviéndose hacia la madre de Troy. Estábamos hablando de la luna de miel. Me quedé allí. Era una directora ejecutiva de 44 años. Tenía 120 empleados que me llamaban jefa, y estaba allí de pie como una niña esperando permiso para hablar. Me giré para irme, pero mis ojos se posaron en la silla vacía al final de la mesa. Era la silla de Frank. Había una sola rosa blanca en el plato. Dudé. No debería haberme detenido. Debería haber seguido caminando. Pero mis pies se movieron solos, acercándose al asiento vacío, hacia la única persona que alguna vez me había mirado y había visto a una hija. Esa es la silla de Frank, dijo Judith. Su voz era baja, peligrosa. El tipo de tono que usas para decirle a un perro que se baje de los muebles. Lo sé, dije. Solo pensé, cariño. La palabra goteaba con descendencia. Esta mesa es para la familia. ¿Entiendes? El ruido en la habitación pareció desvanecerse, dejando solo el zumbido de los altavoces y el latido de mi propio corazón. Soy familia, dije. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Judith suspiró. Un sonido pequeño e impaciente. Me miró de arriba abajo, escaneando el vestido,
los zapatos, la cara que había usado durante 41 años. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo suavemente. Familia de sangre. No era ira. Era un hecho. Lo dijo con la misma certeza casual que usaría para decir que el cielo era azul o la hierba verde. Paige levantó la vista. Luego vio a los invitados en las mesas cercanas observando. Vio la tensión. Y como era la niña de oro, la pacificadora, la que arreglaba las cosas, sonrió. Ahí está la mesa de la cocina, Bridge, dijo, señalando con el tenedor. A través de la puerta de servicio. Siempre te gustó allí. Es más tranquilo. Dos personas al final de la mesa rieron. No fue una risa cruel. Fue una risa inconsciente. Pensaron que era una broma interna. Pensaron que era divertido. La mesa de la cocina. El mundo se inclinó un poco. Miré la langosta en el plato de Paige. La mantequilla se estaba acumulando alrededor del caparazón. 13 años. 17 millones de libras de marisco. 16.000 entregas. 412 facturas. 63 llamadas de crisis a las 3 de la mañana cuando un envío se retrasó, y Judith le gritó a mi directora de operaciones que encontraría un proveedor real. Yo había construido la infraestructura que mantenía a esta familia rica. Yo había alimentado su imperio. Yo había mantenido sus platos llenos mientras ellos me morían de hambre. Y me señalaron la cocina. Está bien, dije. Mi voz sonaba extraña, tranquila, hueca. Está bien. No miré a Judith. No miré a Paige. Me di la vuelta y regresé a la mesa 12. Recogí mi bolso de mano. Pasé junto al ujier, pasé la cuerda de terciopelo, pasé la carpa blanca que brillaba como una linterna en la oscuridad. Salía la noche. El aire en el estacionamiento era agudo y frío. Me quitó el calor de la piel. Mis tacones crujieron sobre la grava, un sonido solitario y rítmico. Crujido, crujido, crujido. Llegué a mi Volvo. No entré inmediatamente. Me quedé allí, apoyada contra la puerta, mirando las estrellas. Parecían frías, distantes, indiferentes. Dentro de la carpa, la banda tocaba una versión de una canción de Motown. La gente bailaba. Judith probablemente estaba presidiendo la reunión, diciéndole al alcalde lo orgullosa que estaba de la boda, lo perfecto que era todo. Mis manos no temblaban. Esa fue la parte extraña. Esperaba que temblaran. En cambio, se sentían pesadas, como piedra. Abrí mi bolso de mano. La luz de la pantalla del teléfono era cegadora en la oscuridad. Me desplacé a los contactos. Karen Tajer. Mi pulgar se cernió sobre el nombre. Si lo presionaba, no había vuelta atrás. Si lo presionaba, el secreto que había guardado durante 13 años terminaría. La protección que les había dado desaparecería. Esta mesa es para la familia. Pulsé el botón. Sonó una vez, 2 veces. Bridge. La voz de Karen era aguda, ansiosa. ¿Cómo va la boda? Terminó, dije. Hubo una pausa. Ella escuchó el tono plano en mi voz. Conocía ese tono. ¿Qué pasó? La cocina, dije. Me dijeron que me sentara en la cocina. El silencio se extendió por la línea. Podía escuchar el zumbido del refrigerador de Karen de fondo. Podía escuchar su respiración. Había estado esperando esta llamada durante una década. ¿Qué quieres que haga?, preguntó en voz baja. Miré hacia la carpa. Podía ver las siluetas de los bailarines contra las paredes de lona. Parecían fantasmas. Corta la cuenta de Kessler, dije. Las 12 ubicaciones. Las 12. Con efecto inmediato. Sin periodo de gracia. Sin transferencia. Sin remisión a proveedores alternativos. Bridge. Karen dudó. Esa es una cuenta anual de $4.200.000 para nosotros. Sé lo que cuesta, y la cláusula exclusiva significa. Sé lo que significa, interrumpí.
No pueden obtener productos de ningún otro proveedor durante 90 días sin incumplir. No tendrán productos para el miércoles. Esperé. Los grillos gritaban en los árboles. Ya era hora, susurró Karen. Envía el aviso de rescisión el lunes a las 8 de la mañana, dije. Ten a el departamento legal copiado, ya lo estoy redactando en mi cabeza. Colgué. La pantalla se oscureció. El silencio del estacionamiento volvió, pesado y absoluto. Me subí al coche. El asiento de cuero estaba helado. Agarré el volante, mis nudillos se pusieron blancos. Debería haber sentido algo. Triunfo, ira, dolor. No sentí nada. Solo la vasta y vacía claridad de un puente en llamas. Encendí el motor. Los faros cortaron la oscuridad, iluminando el cartel de salida. Para el lunes por la mañana, los refrigeradores en las 12 ubicaciones de Kessler Seafood estarían vacíos. Los camiones no vendrían. Las langostas no llegarían. Judith se despertaría con un teléfono silencioso, y para el mediodía estaría gritando. Me quería en la cocina. ¿Bien? Iba a cerrar la cocina. ¿Resultar así como qué? Esa fue la pregunta que hice, el vapor subiendo de mi taza de café. Era domingo por la mañana. La luz del sol entraba por las ventanas saledizas de mi cocina en Charlotte, derramándose sobre las encimeras de granito y el suelo de pizarra. Era una luz cálida y dorada, del tipo que usualmente me hacía sentir establecida, anclada. Wade estaba en la estufa. El olor a masa de panqueques de suero de leche golpeando una plancha caliente llenaba la habitación, compitiendo con el aroma del café recién hecho. Él tarareaba algo bajo y desafinado. Sus hombros estaban relajados de una manera que los míos nunca lo estaban. ¿Estás bien?, preguntó sin darse la vuelta. Volteó un panqueque con un movimiento experto de su muñeca. Apreté más mis manos alrededor de la taza de cerámica. El calor se filtró en mis palmas, pero no llegó al punto frío en el centro de mi pecho. Ella nunca especificó, dije, así. Si hubiera sabido, ella resultaría así. ¿Qué es este presente alto y silencioso? Wade dejó la espátula. Se giró y se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos sobre su pecho. No ofreció platitudes. No me dijo que estaba imaginando cosas. Simplemente esperó. Cerré los ojos y de repente no tenía 44 años. No era una directora ejecutiva. No estaba de pie en mi propia cocina apagada en Charlotte. Tenía 14 años. El recuerdo no volvió como una película. Volvió como un golpe físico. Era Nochebuena. El comedor de la gran casa en Beaufort era un santuario al gusto de Judith. Lámpara de araña de cristal pulida hasta un brillo cegador. Guirnaldas hechas de pino real cubrían la chimenea, perfumando el aire con savia e invierno. La mesa estaba puesta con la buena vajilla, el patrón Lennox con el borde dorado que teníamos prohibido tocar. Judith estaba presidiendo la reunión. Se sentó a la cabecera de la mesa, con una copa de Chardonnay en la mano, flanqueada por sus lugartenientes, Carol Bancroft y Lorraine Peoples, mujeres que usaban perlas para ir al supermercado y hablaban en un código que yo todavía intentaba descifrar. Paige, de 8 años, estaba en el suelo, rodeada de papel de regalo y juguetes caros. Ella era el centro de mesa dorado de la habitación, riendo, rubia, perfecta. Me paré en la puerta. Llevaba un vestido de terciopelo que me rascaba el cuello. En mis manos, sostenía una bandeja de cerámica. Había pasado 3 horas en la cocina horneando galletas de azúcar. Las había decorado con glaseado real, dibujando delicados copos de nieve y hojas de acebo, tratando de que parecieran algo de una pastelería, algo digno. Caminé hacia adelante. La alfombra se tragó el sonido de mis zapatos. Madre, dije. Judith dejó de hablar. Giró la cabeza lentamente, el movimiento lánguido y pesado de molestia. Sus ojos se posaron en el plato en mis manos. No me miró a la cara. Cogió una galleta, sosteniéndola por el borde como si pudiera estar contaminada. Lorraine se inclinó hacia adelante, su lápiz labial sangrando ligeramente en las finas líneas alrededor de su boca. Judith, realmente eres una santa, dijo, su voz goteando almíbar.
Acoger a una niña así, la mayoría de la gente no tendría la paciencia. Judith suspiró. Fue una exhalación larga y trágica. Dejó la galleta de nuevo en el plato sin darle un bocado. Bueno, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire. Honestamente, si hubiera sabido que ella resultaría así, no habría firmado esos papeles. Carol jadeó un poco, luego lo cubrió con una risa. Lorraine se rió entre dientes. Paige levantó la vista de sus muñecas, sintiendo el cambio en la habitación, y sonrió porque todos los demás sonreían. Me quedé allí. El plato de cerámica se sentía como si pesara 100.0 libras. Mis manos comenzaron a temblar. Al otro lado de la habitación, Frank estaba de pie junto al carrito del bar. Mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta. Se estaba sirviendo un whisky. Se quedó paralizado cuando Judith habló. Vi su rostro en el espejo sobre el aparador. Vi el destello de dolor, la vergüenza, la ira. Esperé a que hablara. Esperé a que dijera, Judith, detente. Esperé a que dijera, ella es nuestra hija. Frank me miró en el espejo. Luego bajó la vista a su vaso. Agitó los cubitos de hielo y tomó un trago. No dijo nada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe, dejándome fuera para siempre. Me di la vuelta. Volví al pasillo, pasé el imponente árbol de Navidad y empujé la puerta batiente hacia la cocina. Me senté en la pequeña mesa redonda del rincón del desayuno. Puse el plato de galletas en el centro. Tomé una y la comí. Sabía a polvo. Esa mesa de cocina se convirtió en mi país. Durante los siguientes 4 años, allí fue donde existí. Acción de Gracias, Pascua, cumpleaños. El comedor es para la familia, cariño, decía Judith. Ella no lo dijo con malicia. Lo dijo como si estuviera explicando la gravedad. Era solo una ley de la naturaleza. Abrí los ojos. El olor a pino y traición se desvaneció, reemplazado por suero de leche y café. Wade me estaba observando. Él sabía. Él conocía la historia. Él sabía por qué tenía 2 sonrisas diferentes. La real y la que usaba como escudo. ¿Quieres revertirlo?, preguntó Wade en voz baja. Tienes hasta el lunes por la mañana. Puedes llamar a Karen y decirle que se detenga. Miré el cuadro en la pared lejana de la cocina. Era un mapa abstracto de la costa de Carolina. He estado pensando en eso, dije. Salí de la cocina y fui por el pasillo a mi estudio. Wade le siguió, sus pasos suaves sobre la madera. Mi estudio era mi santuario. Estanterías del suelo al techo. Un gran escritorio de caoba que miraba hacia la puerta, no hacia la pared. En la pared detrás del escritorio, enmarcada en madera negra simple, estaba la primera factura que envié. Tideline Coastal Distribution, $2.400. Wilmington, $204. Caminé hacia ella. Empecé con un camión refrigerado y un refrigerador prestado en un almacén que olía a diésel, dije. Lo sé, dijo Wade. Se quedó en el umbral, dándome espacio. No planeaba convertirme en su proveedor, dije, trazando el borde del marco. Eso sucedió porque yo era la mejor opción. Porque construí algo bueno, algo confiable. Karen manejó la cuenta Kessler desde el primer día. Ella era la cara que veían. Nunca supieron que yo existía detrás de las facturas. Durante 13 años, dije, volviéndome hacia él. He alimentado a cada cliente que entra en esos 12 restaurantes, cada cóctel de camarones, cada rollo de langosta, cada captura del día. Me aseguré de que los camiones llegaran antes que los cocineros de preparación. Me aseguré de que la cadena de frío nunca se rompiera. Mi voz se mantuvo firme, pero mis manos estaban apretadas a mis costados. Y la mujer que dirige ese imperio me dijo que me sentara en la cocina. Wade entró en la habitación. Se sentó en el borde del sofá de cuero, apoyando los codos en las rodillas. Cuéntame sobre el contrato, dijo. Él conocía el contrato, pero sabía que yo necesitaba decir los cálculos en voz alta para hacerlo real.
Hace 3 años, Judith exigió mejores precios, dije. Ella nos presionó. Amenazó con irse si no bajábamos nuestros márgenes en un 8,0%. Karen negoció. Le dimos los precios, pero agregamos una cláusula, la cláusula de exclusividad. Wade dijo, 90 días. Kessler Seafood no puede comprar inventario a otro proveedor durante 90 días después de la rescisión sin enfrentar una penalización de $1.800.000, más honorarios legales, más el costo del incumplimiento, dije. En ese momento, no había pensado en usarlo como arma. Era simplemente un buen negocio. Se usaba para asegurar el volumen. Ahora, era una soga. Hice los cálculos en mi cabeza. Siempre hacía los cálculos. Sin Tideline, los primeros restaurantes se quedan sin producto fresco para el miércoles. Pueden usar reservas congeladas, pero eso degrada la calidad inmediatamente. Para el viernes, se quedarán sin la mitad del menú. Para el próximo lunes, tendrán 12 restaurantes con nómina completa, alquiler, servicios públicos y 0 productos que generen ingresos. Su tasa de consumo es de aproximadamente $340.000 a la semana. Judith tiene reservas de efectivo, pero acaba de apalancar una fuerte línea de crédito para renovar la ubicación de Charleston, dije. Wade asintió lentamente. Entonces, si ella no incumple el contrato, se desangra en 6 semanas, dijo. Si ella lo incumple para comprar a otro, te debe casi $2 millones. No tiene liquidez. Y encontrar un nuevo proveedor que pueda manejar ese volumen lleva un mes para integrar, agregué. Fue una tormenta perfecta. Lo había diseñado pieza por pieza, factura por factura, sin darme cuenta de que estaba construyendo una bomba. Wade se levantó. Caminó hacia mí y me puso las manos en los hombros. Sus palmas estaban cálidas. Era la única persona en el mundo que veía a la niña de 14 años de pie dentro del traje de la directora ejecutiva. ¿Qué quieres, Bridge?, preguntó. No que se merecen ellos. No que es justo. ¿Qué quieres? Miré más allá de él, hacia el cajón del escritorio donde guardaba la carta. La carta que Frank escribió antes de morir. La que encontré en la caja de seguridad. La que no había abierto desde el funeral. Quiero que lo sepan, susurré. ¿Saber qué? Quiero que sepan quién puso la mesa. El lunes por la mañana llegó con la precisión gris e industrial de una puerta de muelle de carga que se abre. Estacioné mi Volvo en el lugar reservado en la sede de Tideline. El edificio era una estructura extensa de vidrio y acero en las afueras de Charlotte. No parecía un negocio familiar. Parecía una fortaleza. Caminé por el suelo del almacén de camino a los ascensores. El aire estaba frío, mantenido a una constante de 38,0 grados. Olía a ozono y cartón, y el tenue, limpio aroma del océano atrapado en hielo. Las carretillas elevadoras pitaban en una sinfonía caótica mientras cargaban la flota matutina. Hombres con chalecos aislantes gritaban coordenadas. Palés de cangrejo azul y mero se movían como un reloj. Esto era mío. No lo heredé. No me casé con ello. Lo construí de la nada, solo con agallas y noches sin dormir. Tomé el ascensor hasta el 3er piso. Mi oficina estaba al final del pasillo, un cubo de cristal que dominaba la operación. Karen ya estaba allí. Llevaba un blazer verde lima y zapatillas deportivas. Su pelo rizado recogido con una goma que parecía a punto de romperse. Sostenía una carpeta de Manila en la mano como si fuera un arma cargada. Buenos días, dijo. Su voz carecía de su rebote habitual. Buenos días. Caminé detrás de mi escritorio y me senté. La silla de cuero crujió. Puse mi teléfono sobre el escritorio, boca abajo. Karen se sentó frente a mí. Deslizó la carpeta sobre la madera pulida. Aviso de rescisión, dijo. Copiado a su departamento legal. Copiado a sus cuentas por pagar. Copiado al correo electrónico personal de Judith Kessler. Las 12 ubicaciones listadas por identificación fiscal. Abrí la carpeta. La carta era corta, de una página. Brutal. De conformidad con la sección 4, párrafo C, con efecto inmediato.
Servicios terminados. Última oportunidad para que cambie de opinión, dijo Karen. Ella me estaba observando de cerca. Miré a través de la pared de cristal hacia el suelo del almacén. Vi a un conductor cargando una caja en el camión número 42. Se reía con el despachador. La vida seguía adelante. Pensé en la boda. Pensé en el ujier. Pensé en la mesa de la cocina. Envíalo, dije. Karen soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo desde el sábado por la noche. Chica, dijo, una pequeña y feroz sonrisa tirando de la comisura de su boca. He estado esperando 13 años para presionar este botón. Presiónalo. Tocó la tecla Enter de su portátil. Clic. Fue un sonido tan pequeño. Un pequeño chasquido mecánico de plástico y metal. No sonó como una explosión. No sonó como el colapso de un legado. Pero eso fue exactamente lo que fue. 8:01 de la mañana. En algún lugar de Beaufort, una notificación sonó en la bandeja de entrada general de Kessler Seafood. Una recepcionista la vería. Frunciría el ceño. Tomaría un sorbo de su café. Se la reenviaría a Denny, el gerente de operaciones. Denny no la leería hasta las 9. Para entonces, el camión de reparto de la mañana que se suponía que llegaría al restaurante principal ya habría sido redirigido a un comprador en Savannah. La cocina estaba cerrada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el imperio que había construido. Judith pensaba que el poder era una cabeza. Ella pensaba que el poder era la exclusión. Ella pensaba que el poder era hacer que la gente se sintiera pequeña para que ella pudiera sentirse grande. Se equivocaba. El poder no era quien se sentaba a la mesa. El poder era quien traía la comida. Y por primera vez en 41 años, Judith Kessler estaba a punto de pasar hambre. Comenzó con el silencio. Durante las primeras 2 horas después de que Karen presionó enviar, el silencio fue absoluto. Era el silencio pesado y presurizado de un huracán conteniendo la respiración antes de tocar tierra. Me senté en mi escritorio revisando informes de logística para una cadena de supermercados en Raleigh, pero las palabras nadaban en la pantalla. Mi teléfono estaba sobre el secante, negro y en silencio. Fuera de mis paredes de cristal, el almacén zumbaba. Las carretillas elevadoras pitaban. Los palés estaban envueltos en plástico. El mundo seguía girando, indiferente al hecho de que acababa de cortar la aorta del legado de la familia Kessler. Luego, a las 10:14 de la mañana, la tormenta tocó tierra. Mi teléfono de escritorio no sonó. El de Karen sí. La vi a través de la partición de cristal que separaba nuestras oficinas. Descolgó el receptor, escuchó durante 5 segundos y luego me miró directamente. Su expresión era indescifrable. No habló. Simplemente levantó un dedo. Espera. Escuchó un minuto más. Luego colgó y entró en mi oficina. Está empezando, dijo. Ella no se sentó. Paseó, sus zapatillas rechinando débilmente sobre el suelo de hormigón pulido. Ese era un contacto mío en Beaufort, dijo. Un conductor de reparto para un proveedor de pan que estaba estacionado en el muelle de carga del restaurante principal, la mesa Kessler, la joya de la corona. ¿Y? Pregunté. Mi voz era firme, pero mi bolígrafo golpeaba un ritmo lento y rítmico contra el borde del escritorio. Toc, toc, toc. Y la entrega de marisco de las 11 de la mañana no apareció, dijo Karen. El chef principal salió al muelle. Estaba gritando por su teléfono móvil. Aparentemente, llamó a nuestra línea de atención al cliente y recibió el mensaje de terminación automatizado. Me imaginé al chef. Mal. Tenía un temperamento que igualaba el de Judith. Llamó a Denny, continuó Karen. Y Denny llamó a Judith. Me recosté en mi silla. El cuero crujió. Judith llamó a la línea principal, dijo Karen. 4 veces. 4 veces. Cada vez que marcaba el sistema automatizado, dijo Karen, un oscuro divertimento tiñendo su tono. No pudo conseguir a un humano. No está acostumbrada a no conseguir a un humano. En la 5ª llamada, dejó un mensaje de voz.
Mi asistente acaba de reenviarme el archivo de audio. Reproduce. Karen sacó su teléfono del bolsillo. Tocó la pantalla y lo puso sobre el escritorio entre nosotros. Por un momento, solo hubo el silbido de la estática. Luego, la voz de Judith llenó la habitación. No era la voz que usaba en las galas benéficas. No era la voz que usaba para los brindis. Era la voz que usaba cuando un camarero le traía el vino equivocado, magnificada por el pánico y la ira. ¿Sabes quién soy? La grabación chisporroteó. Soy Judith Kessler. Hemos sido su cliente durante 13 años. Esto es un error masivo e incompetente. Y alguien va a pagar por ello. Quiero un gerente al teléfono inmediatamente. Si este camión no está aquí en 20 minutos. La demandaré por cada centavo que tenga. Usted no es nada. ¿Me oye? Usted es una pequeña inútil. La grabación terminó con el violento estruendo de un auricular siendo golpeado. El silencio volvió, pero ahora se sentía diferente. Se sentía cargado. Pequeña inútil. Levanté el bolígrafo. Era un pesado Montblanc negro que Wade me había regalado cuando Tideline superó los $50 millones en ingresos. Se sentía frío y sólido en mi mano. Ella usaba el mismo vocabulario, dije suavemente. Karen me miró. ¿Qué? Cuando tenía 16 años, olvidé recoger su tintorería antes de que el lugar cerrara. Me miró y dijo, eres una pequeña inútil. Las mismas palabras, la misma cadencia. Miré el teléfono. Ella no sabe que me está hablando a mí, dije. Ella cree que le está gritando a un proveedor sin rostro, pero está diciendo exactamente lo mismo que le dijo a la adolescente que crió. Karen cogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Bueno, dijo, su voz dura. Ese proveedor sin rostro acaba de cortar su suministro. Veamos qué tan fuerte grita cuando la cocina se quede sin mero. Para el martes, las fichas de dominó caían con la aterradora precisión de una demolición controlada. No salí de la oficina. Me senté en mi torre de cristal, rodeada de pantallas, observando cómo llegaban los informes. Fue un accidente automovilístico a cámara lenta, y yo era la que conducía el otro coche. 4 restaurantes más informaron entregas vacías. El pánico en la oficina corporativa de Kessler se extendía como un virus. Lo sabíamos porque Denny, el gerente de operaciones, envió un correo electrónico de adquisición de emergencia a todos los distribuidores del estado. Estaba desesperado. Estaba rogando. Pero yo había construido la jaula. Karen entró el miércoles por la tarde con una tableta en la mano. Están tratando de abastecerse de Atlantic Foods, dijo. Denny acaba de recibir un presupuesto de ellos. No levanté la vista de mi portátil. Atlantic Foods era un competidor. Eran más grandes, más lentos y más caros. No pueden firmar con Atlantic, dije. Quieren hacerlo, dijo Karen. Pero el equipo legal de Atlantic solicitó sus contratos de proveedor actuales como parte de la debida diligencia. ¿Vieron la cláusula? Cerré mi portátil. La cláusula. El acuerdo de exclusividad de 90 días que Judith había firmado hace 3 años para ahorrar un 8,0% en los precios de los camarones. Atlantic no los tocará, dije. A menos que Judith pague la penalización por incumplimiento. $1.800.000. Karen recitó, liquidez por adelantado. Judith no lo tenía. Yo conocía sus libros mejor que ella. Había inmovilizado su efectivo en la renovación de la ubicación de Charleston, tratando de que pareciera un bistró francés. Estaba completamente apalancada. Así que están atrapados, dijo Karen. Ella deslizó un dedo por la tableta. 3 restaurantes cerraron hoy para el servicio de almuerzo. Pusieron carteles en las puertas, cerrado por mantenimiento de emergencia, punto. Mantenimiento, repetí. Yelp no está de acuerdo, dijo Karen. Me tendió la tableta. Miré las reseñas que inundaban la ubicación de Hilton Head. 1 estrella. 1 estrella. 1 estrella. Fuimos a la cena de aniversario. Sin langosta. Sin cangrejo.
El camarero dijo que no tenían de nada. Nos fuimos a Plebes. La gerencia estaba gritando al personal en la cocina abierta. Caos. Evítenlo. El lugar parece abandonado. ¿Qué pasó? Observé la calificación de Kessler Seafood caer de 4.2 estrellas a 3.5 en tiempo real. Fue una sangría digital. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Karen se sentó en el borde de mi escritorio. Si no incumplen la cláusula, se agotan sus reservas congeladas para el viernes. Para el lunes, estarán sirviendo ensaladas y alitas de pollo en un restaurante de mariscos. Los ingresos caen un 90.0%. Los costos fijos se mantienen iguales. Ella hizo una pausa, haciendo los cálculos mentales. Están insolventes en 5 semanas, quizás 6. Miré por la ventana hacia el estacionamiento. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Había construido esta empresa para alimentar a la gente. Ese era el núcleo de la logística, llevar el sustento desde el origen hasta la mesa. Era una profesión noble. Durante 13 años, había alimentado el imperio Kessler. Había arreglado sus errores. Había enviado cargamentos de emergencia en Nochebuena para que Judith no se avergonzara. Ahora los estaba matando de hambre. ¿Soy yo esto? La pregunta susurró en el fondo de mi mente. No, esto es lo que ellos me hicieron. El jueves por la mañana trajo lluvia y una nueva complicación. Karen cerró la puerta de la sala de conferencias. Ella no tenía su energía habitual impulsada por la cafeína. Parecía seria. Necesitamos hablar de Troy, dijo. Levanté la vista de mi café. Troy Langley, el nuevo esposo de Paige, el hombre con los dientes perfectos y el apretón de manos firme. El gerente regional para Atlantic Coast Hospitality Group, dijo Karen. Sacó una silla y se sentó. Conoce gente. Está en la industria. No es solo un novio que asiente durante la cena. Entiende las cadenas de suministro. Entonces, está haciendo llamadas, dijo Karen. Mi contacto en US Foods dijo que Troy lo llamó personalmente esta mañana haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Quién es Tideline? ¿Quién la dirige? ¿Por qué abandonaron una cuenta de $4 millones de la noche a la mañana sin previo aviso? Sentí un escalofrío de inquietud en la base de mi cuello. Está investigando, dijo Karen. Está buscando el nombre en los documentos de incorporación. Me levanté y caminé hacia la pizarra. Estaba cubierta de rutas de envío y proyecciones de volumen. Él lo encontrará, dije. Es un registro público. Bridget C. Dunore, fundadora y directora ejecutiva. Es solo cuestión de tiempo. Karen estuvo de acuerdo. Abrió la gruesa carpeta que había traído consigo. No era el archivo de rescisión. Era otra cosa. Vieja, maltratada. La miré. ¿Sabes, tomo notas de cada interacción con el cliente?, preguntó Karen. Tú tomas notas de todo. Documentas el pedido de café. 13 años de notas sobre Kessler Seafood, dijo. Puso su mano sobre la carpeta. Cada pago atrasado, cada llamada telefónica a gritos, cada vez que Judith amenazó con encontrar un proveedor real, cada vez que Denny reducía una propina a mis conductores de reparto, cada correo electrónico abusivo, empujó la carpeta hacia mí. Cayó con un golpe sordo y pesado. Si Troy se entera, dijo, su voz baja, entonces Judith se entera. Y si Judith se entera, irá a la guerra. No solo te demandará. Intentará destruirte. Miré la carpeta. Era un arma, un expediente de crueldad registrado en blanco y negro. Si esto se hace público, dijo Karen, mirándome a los ojos, quiero que vean los recibos. Quiero que sepan exactamente por qué desconectamos. No abrí la carpeta. No necesitaba leerlo. Lo había vivido. Troy es inteligente, dije. No se detendrá solo en los registros corporativos. Preguntará. Juntará las piezas. Karen asintió. Está llamando a la gente, Bridge. Y tarde o temprano, alguien va a responder.
Miré mi reflejo en el cristal oscurecido de la ventana de la sala de conferencias. Parecía tranquila, profesional, distante, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía que este momento llegaría. Sabía que no podía esconderme detrás del velo corporativo para siempre. Pero había esperado más tiempo. Había esperado ver el colapso desde la distancia, anónima y segura. Ahora el anonimato se estaba disolviendo. La pared invisible se estaba derrumbando. Que llame, dije. Mi voz sonó más valiente de lo que me sentía. Que encuentre el nombre. Porque una vez que encontrara el nombre, no habría más secretos, no más escondites en la cocina. Judith lo sabría, y ya no buscaría un proveedor. Ella buscaría a una hija a quien culpar. Troy Langley tardó exactamente 4 días en tirar del hilo suelto que desharía toda mi vida. Yo no estaba en la habitación cuando sucedió, pero pude imaginarlo con la claridad de una transmisión de seguridad de alta definición. Conocía a Troy. Era un hombre de sistemas y hojas de cálculo, el tipo de persona que revisaba el clima antes de abrir las persianas. Se sentó en su oficina en casa el viernes por la tarde, rodeado del caos prolijamente organizado de la vida de un gerente de hostelería. En su pantalla, el sitio web de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte brillaba en azul y blanco. Había pasado la semana preguntando. Había llamado a proveedores. Había llamado a competidores. Y finalmente, alguien lo había dirigido a los registros públicos. Escribió en la barra de búsqueda, Tideline Coastal Distribution. Los resultados se habrían cargado instantáneamente. Los registros corporativos no son secretos. Son asuntos de registro público disponibles para cualquiera que se moleste en mirar. La mayoría de la gente simplemente nunca se molestó. Habría visto al agente registrado. Habría visto la fecha de incorporación, 2004, y luego se habría desplazado hacia abajo hasta los funcionarios, directora ejecutiva Bridget C. Dunore. Lo imaginé mirando la pantalla. El nombre Dunore no significaba nada para los Kessler. Era solo un nombre con el que me había casado, un abrigo que me había puesto para cubrir a la niña temblorosa que había debajo. Pero la C, la inicial del medio, Claire. Cogió su teléfono. No llamó a Judith. Llamó a Denny. Lo supe porque Denny se lo dijo a Karen y Karen me lo dijo a mí. La conversación fue corta. Denny, Troy habría dicho, manteniendo su voz casual. ¿Cuál era el apellido de Bridget antes de casarse? Kessler, Denny habría respondido, sonando confundido. Obviamente, fue adoptada. No, Troy habría insistido, su apellido de casada, el que usa ahora. No lo sé. Dunmore. Algo así. ¿Por qué? Troy no habría respondido el por qué. Habría colgado. Habría vuelto a mirar la pantalla de su computadora donde mi nombre figuraba como la dueña de una empresa de $80 millones que acababa de cortar la garganta de su suegra. El hilo se tiró. El nudo se desató. Esa noche de viernes, la lluvia caía a cántaros contra las ventanas de mi cocina en Charlotte. Era una lluvia fría y fuerte, del tipo que despojaba a los árboles de las últimas hojas de otoño. Dentro, la casa estaba cálida. Wade estaba en la estufa. No estaba cocinando mariscos. Ya no comíamos mariscos en esta casa. Estaba asando un pollo, rociándolo con mantequilla y romero. El olor era reconfortante, terroso. Olía a seguridad. Me senté en la isla con una copa de vino tinto, observando sus manos. Eran manos grandes y capaces, marcadas por años de trabajo de construcción. Se movía con una economía tranquila, picando verduras, comprobando la temperatura del horno. No preguntó sobre la cuenta Kessler. No preguntó sobre las reseñas de Yelp en picada ni sobre el pánico en Beaufort. Simplemente me sirvió más vino y me puso un plato de comida delante. Troy se va a enterar, dije. Cogí mi tenedor, pero no comí. Lo sé, dijo Wade. Se sentó frente a mí. ¿Qué pasará entonces? Entonces Judith sabrá que su hija adoptiva construyó la empresa que alimenta su imperio. Dijo, ella estará furiosa. Yo dije, ella estará humillada. Wade corrigió. Hay una diferencia. Tenía razón.
La furia era un fuego que Judith podía controlar. Podía dirigirlo, darle forma, usarlo para quemar a cualquiera que se le opusiera. Pero la humillación era diferente. La humillación era agua. Se filtraba en las grietas. Podría pudrir los cimientos. Judith Kessler podría sobrevivir a una guerra. No estaba segura de que pudiera sobrevivir a que se rieran de ella. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Wade. «Siempre. Cuando te casaste conmigo, ¿alguna vez pensaste que yo era un escondite? Tomaste mi nombre solo para desaparecer». Dejé el tenedor. La lluvia azotaba el cristal, un ritmo frenético contra el silencio de la habitación. Miré a mi esposo. Vi las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos. Vi al hombre que me había abrazado mientras lloraba después del funeral de Frank. Al hombre que nunca me había pedido que fuera nada más que exactamente quien era. «Bridge», dijo suavemente. «No tomaste mi nombre para esconderte. Lo tomaste porque el de ellos nunca encajó». Sentí una opresión en la garganta, una presión que se acumulaba detrás de mis ojos. Dunore. Era el nombre de mi licencia de conducir, el nombre de mi título, el nombre del edificio de mi propiedad. Era el nombre de la mujer que estaba sentada en esta mesa en el centro de la habitación, comiendo pollo con romero con un hombre que la amaba. Esta cocina era mi hogar. Esta vida era real. Entonces, ¿por qué seguía escuchando la voz de Judith cada vez que cerraba los ojos? ¿Por qué seguía teniendo 14 años, de pie en una puerta, esperando permiso para existir? Ella me adoptó cuando tenía 3 años. «Wade», susurré. «No recuerdo nada de antes. Ella es mi madre. Eso es lo que lo hace imperdonable». «¿Complicado?», ofreció. Recogimos los platos en silencio. Wade lavó y yo sequé. Era un ritmo que habíamos perfeccionado durante 8 años. Una sociedad. Nadie estaba en la cocina porque fueran desterrados. Estábamos allí porque teníamos hambre y porque nos alimentábamos mutuamente. Caramba. El fin de semana pasó en un torbellino de ansiedad. Revisaba mi correo electrónico cada hora. Revisaba las noticias. Esperé la explosión. No llegó el sábado. No llegó el domingo. Llegó el lunes por la mañana a las 9:14. Estaba en mi oficina en Tideline. La hora punta de la mañana había terminado, y el almacén de abajo se estaba asentando en su zumbido de media mañana. Estaba revisando un contrato para un nuevo cliente en Raleigh, tratando de concentrarme en los números, tratando de fingir que mi mundo no estaba suspendido sobre un precipicio. Mi teléfono de escritorio no sonó. Mi teléfono móvil zumbó. Vibraba contra el escritorio de caoba, un sonido áspero e insistente. Miré la pantalla. «Mamá». Me quedé mirando la palabra. No había visto ese identificador de llamadas en 13 meses. No desde la Navidad en que dejé de intentarlo. Las letras parecían pulsar en la pantalla, una demanda, una citación. Karen estaba en su oficina de al lado. Me vio mirando el teléfono. Se levantó, con el rostro pálido. Ella sabía. Lo cogí. Mi mano estaba fría. Deslicé para contestar. Puse el teléfono en mi oído. No dije hola. «Es verdad». Su voz no era fuerte. Estaba temblando. Era el sonido de una cuerda de violín tensa a punto de romperse. «Hola a ti también, Judith», dije. «No te atrevas», siseó. «¿Es verdad? ¿Eres Tideline?» Miré por la ventana. El cielo era de un azul brillante y duro. «Sí». Hubo un silencio en la línea tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. 4 segundos. 5 tú, susurró. «Has sido nuestro proveedor durante 13 años y nunca me lo dijiste». «Nunca preguntaste», dije. «Nunca miraste. Solo firmaste las facturas y comiste la langosta». «Esto es sabotaje», dijo. Su voz se elevaba ahora, encontrando su equilibrio en el terreno familiar de la ira. «Esto es venganza. Estás tratando de destruir a esta familia porque estás enojada por una silla. No se trata de la silla, Judith.
Entonces, ¿de qué se trata?, exigió. Cerré los ojos. Vi el árbol de Navidad. Vi el plato de galletas. Vi el asiento vacío en la mesa principal. Se trata de 30 años de mesas de cocina, dije. Pequeña desagradecida. El veneno había vuelto. El algoritmo se había reiniciado. Paso 1, negar. Paso 2, atacar. Nosotros te criamos, gritó. Te dimos un hogar. Te pusimos ropa en la espalda y un techo sobre la cabeza. Te elegí de un sistema que no te quería, y así es como nos pagas. Tratando de llevar a la bancarrota a la familia que te salvó. Apreté el teléfono tan fuerte que me dolieron los dedos. Me salvó. Esa era la historia. Siempre había sido la historia. Judith la Salvador, Bridget, el caso de Caridad. Ella no veía a una directora ejecutiva. Ella no veía a una socia de negocios. Ella vio una deuda que nunca podría ser pagada. Colgué. No me despedí. No me defendí. Simplemente presioné el botón rojo y terminé la llamada. Me senté allí en el silencio de mi oficina de cristal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Ella sabía que el secreto había salido a la luz. El arma había sido disparada. Y Judith Kessler ya no tenía miedo. Estaba en guerra. Karen entró en mi oficina el lunes por la tarde, llevando una taza de té que no bebió. La dejó sobre un posavasos, se sentó y me miró con la expresión de un técnico de desactivación de bombas que acababa de cortar el cable rojo. Está sucediendo, dijo. No tuve que preguntar qué era. Toda la cadena de suministro de Kessler en la costa este se estaba paralizando. Mi fuente en su oficina administrativa acaba de enviar un mensaje de texto, dijo Karen. Judith convocó una reunión de emergencia de todo el personal en la corporación, asistencia obligatoria. Incluso los gerentes de restaurante tuvieron que conectarse. Me recosté en mi silla, mirando los azulejos del techo. Podía imaginar la sala de conferencias de Buford a la perfección. Tenía una larga mesa de caoba que Judith pulía con la misma devoción que a su plata. Las paredes estaban revestidas con premios enmarcados. Mejor Mariscos 2018, gira de restaurantes del año. Karen miró su teléfono, leyendo el paso a paso. Judith les dijo Karen suavemente. Ella se paró a la cabecera de la mesa y le dijo a toda la familia que Bridget Dunore es Tideline. Les dijo, has sido el proveedor exclusivo durante 13 años. Y Denny dejó caer su taza de café, dijo Karen. De hecho, la dejó caer, se hizo añicos en el suelo. Seguía diciendo, pero ella es la hermana. Ella es la hermana. Una y otra vez. Sentí una fría y sombría satisfacción instalarse en mi pecho. Denny, el hombre que una vez me había pedido que moviera mi coche para que un cliente pudiera aparcar en la entrada durante Acción de Gracias. ¿Y Paige?, pregunté. Karen se desplazó hacia abajo. Paige lo negó. Le dijo a la sala que era imposible. Dijo, y cito, ella no puede haber construido una empresa tan grande. Ella es solo Bridget. Solo Bridget. Las palabras no dolieron. Simplemente confirmaron el diagnóstico. Para Paige, yo no era una persona con ambición o capacidad. Yo era un personaje secundario. Yo era la extra en la película de su vida. La que no tenía líneas, solo reacciones. Entonces Troy habló, dijo Karen. La miré. Troy no me había dicho una palabra desde la boda. Troy miró a Paige y dijo, ¿qué es ella, Paige? Y cuando Paige tartamudeó, él respondió por ella. Dijo, Bridget se graduó como valedictorian. Obtuvo una beca completa para Chapel Hill y una maestría en administración de empresas de Duke. Es la única persona en esta sala que sabe leer un estado de pérdidas y ganancias sin mover los labios. Cerré los ojos. Judith no lo despidió. Karen negó con la cabeza. Judith no dijo una palabra. Simplemente se quedó sentada, temblando. La imagen de Judith Kessler temblando era más difícil de procesar que los informes de bancarrota. Judith era granito. Ella era mármol. Ella no temblaba.
Ellos lo saben, dije a la habitación vacía. Ellos lo saben, Karen estuvo de acuerdo. Y ahora los abogados se involucran. La amenaza legal llegó el martes por la mañana a través de un mensajero. Era un sobre grueso en papel bond de color crema pesado, del tipo que costaba más por hoja de lo que la mayoría de la gente gastaba en el almuerzo. Me senté en mi oficina con nuestro asesor legal, un hombre llamado Harrison, que usaba pajaritas y argumentaba con la precisión letal de un cirujano. Tenía la carta extendida sobre mi escritorio. Incumplimiento de la buena fe implícita, dijo Harrison, ajustándose las gafas. Interferencia tortuosa con las relaciones comerciales. Infligir intencionalmente angustia emocional. Tomó un sorbo de agua. Es una carta de tipo, tirar todo el fregadero, Bridget. Están lanzando todo contra la pared para ver qué se pega. ¿Algo se pega?, pregunté. Legalmente, no. El contrato es claro. La sección 4 permite la rescisión sin causa, con efecto inmediato. Estás dentro de tus derechos. La demanda por angustia emocional es irrisoria en una disputa contractual de empresa a empresa. Pero están desesperados, dijo Harrison. Y las personas desesperadas hacen ruido caro. Están exigiendo la reincorporación inmediata de la cadena de suministro. No, dije. Entonces están exigiendo que liberes la cláusula de exclusividad. Miré los términos del contrato resaltados en amarillo en el blog legal de Harrison. La cláusula, el bloqueo de 90 días, la jaula que había construido. Si libero la cláusula, pueden ir a Atlantic Foods mañana, dije. ¿Sobreviven? Harrison asintió. Si haces cumplir la cláusula, tienen prohibido contractualmente comprar mariscos a cualquier otro proveedor durante 90 días. Si lo hacen, deben una penalización de $1.800.000. No tienen $1.800.000, dije. Harrison se inclinó hacia adelante. Su voz bajó, pasando de asesor legal a estratega. Ese es el punto, Bridget. Son un activo en dificultades. Su flujo de caja es negativo. Su crédito está congelado. Su cadena de suministro principal está cortada. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación. Tienes 3 opciones. 1, no haces nada. Dejas correr el reloj. Se desangran durante 90 días, incumplen el contrato por desesperación, y los demandas por la penalización que no pueden pagar. Presentan una demanda. Bancarrota del capítulo 11. Los bancos se quedan con los restaurantes. Miré el mapa en mi pared. 12 alfileres rojos marcaban las ubicaciones de Kessler. Opción 2, continuó Harrison. Llegas a un acuerdo. Pagan una indemnización, quizás $200.000. Liberas la cláusula. Sobreviven a duras penas con un nuevo proveedor. Y la opción 3, Harrison se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. La opción 3 es que los compres. El aire en la habitación pareció desvanecerse. ¿Comprarlos?, preguntó Karen desde la esquina donde había estado tomando notas en silencio. Están en caída libre, dijo Harrison con calma. Si no pueden operar durante 6 semanas, el valor de sus propiedades cae. Su marca se devalúa. Su personal se va. Un comprador estratégico podría adquirir toda la cadena de 12 ubicaciones por centavos de dólar. Asumes la deuda. Toma los activos y eres dueña de la marca. Me levanté y caminé hacia la ventana. El almacén de abajo se movía a su ritmo frenético habitual. Camiones entrando, camiones saliendo. Sería dueña de los restaurantes, dije. Serías dueña de la mesa, susurró Karen. ¿La mesa? La frase que Judith usaba como un arma. Esta mesa es para la familia. Si los comprara, no solo estaría sentada a la mesa. Yo sería la mesa. Yo sería dueña de las sillas. Yo sería dueña de los cubiertos. Yo sería dueña del edificio. Podría despedir a Judith. Podría desalojarla de su propia oficina. Podría convertir el restaurante principal en un estacionamiento si quisiera. Era la victoria definitiva. Era el final que la niña de 14 años en la cocina había soñado.
Redacta la oferta, dije. Harrison asintió y comenzó a empacar su maletín. Ofréceles poco dinero, agregué. Precios de activos en dificultades. Harrison sonrió con una expresión delgada, como de tiburón. Tendré el papeleo listo para el viernes. Él se fue. Karen se quedó. Ella caminó hacia el mini refrigerador en la esquina y sacó una botella de champán que habíamos estado guardando para la fiesta navideña. Abrió el corcho. Golpeó la baldosa del techo con un chasquido fuerte. 13 años, Bridge, dijo, sirviendo el vino en 2 tazas de café. 13 años alimentaste el ego de esa mujer en bandeja de plata. Ahora se está comiendo sus palabras. Chocamos las tazas. El champán estaba frío y burbujeante. Sabía a victoria. Pero esa noche me quedé despierta en la cama. La casa estaba en silencio. Wade respiraba constantemente a mi lado, su brazo sobre sus ojos. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:14 de la madrugada. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Seguía viendo la carta de oferta que Harrison estaba redactando. Adquisición de activos, transferencia de control. Pensé en Judith entrando a su oficina y encontrándome sentada en su silla. Pensé en la expresión de su rostro. Debería haberse sentido bien. Debería haberse sentido como justicia. Pero en cambio, sentí un peso pesado y frío en el estómago. Nosotros te criamos, había gritado Judith por teléfono. Me di la vuelta, subiéndome el edredón hasta la barbilla. Comprar la empresa fue una decisión de negocios. Fue lógica. Fue eficiente. Entonces, ¿por qué se sentía como si solo estuviera tratando de comprar una versión diferente de la misma relación de rechazo? Drama infantil. El teléfono sonó el miércoles por la noche. Estaba en la sala de estar, tratando de leer un libro que había leído 3 veces antes. Wade estaba en la ducha. La casa olía a lluvia y cedro. Cogí mi teléfono. No era Judith. ¿Paige? Miré la pantalla. Paige no me había llamado desde su cumpleaños, 4 meses antes. Solía enviar mensajes de texto brillantes, llenos de emojis, que no exigían nada y no daban nada. Contesté. Bridge. Su voz era tensa. Podía oír el tráfico de fondo. Estaba conduciendo. Paige, dije, ¿por qué estás haciendo esto? Sin preámbulo, sin saludo, solo la acusación. Me dijiste que me sentara en la cocina en tu boda, dije. Fue una broma, lloró Paige. Su voz se quebró. Fue solo una broma, Bridge. Dios, siempre has sido tan sensible. Te tomas todo tan en serio. ¿Fue una broma?, pregunté, cuando señalaste la puerta de servicio. Cuando Judith me dijo que la mesa principal era para la verdadera familia, fue ese el chiste. Silencio. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Está bien, quizás no fue una broma, admitió Paige, bajando la voz. Pero destruir el negocio de mamá. 12 restaurantes. Bridget, la gente está perdiendo sus trabajos. El lavaplatos en la ubicación de Hilton Head tiene 3 hijos. El cocinero de preparación en Charleston tiene una hipoteca. Cerré mi libro. Lo puse sobre la mesa. Lo sé, dije. Sé exactamente quiénes son. Sé que el nombre del lavaplatos es Mateo. Sé que la cocinera de preparación es Sara. Sé esto porque les he estado entregando comida durante 13 años. Sé esto porque cuando Judith se negó a pagar horas extras la Navidad pasada, yo cubrí la diferencia de mi propio bolsillo y lo enterré en una nota de crédito para que ella no se diera cuenta. Paige no dijo nada. No me hables de los empleados, Paige, dije, mi voz temblaba ligeramente. Tu madre ha mal pagado y sobrecargado de trabajo a esas personas durante décadas. Soy la única razón por la que ese negocio se mantuvo a flote tanto tiempo. Esto no se trata de los empleados, dijo Paige. Se trata de que eres mezquina. ¿Mezquina? La estás lastimando porque puedes. Paige dijo, siempre has estado celosa. Siempre has querido lo que nosotros tenemos. Me reí. Fue un sonido áspero y seco que me dolió la garganta.
¿Celosa? Construí una empresa de logística de $80 millones desde cero mientras tú publicabas fotos de brunch en Instagram. No quiero tu vida, Paige. Nunca la quise. Solo quería una hermana. La línea quedó en silencio por mucho tiempo. Podía oír el intermitente de Paige haciendo clic. Clic, clic, clic. Mamá tiene miedo, Bridge. La palabra me detuvo. Judith Kessler asustada. Ella no lo dirá, susurró Paige. Se está poniendo el traje y las perlas y va a la oficina todos los días. Les está gritando a los abogados. Pero la vi esta mañana. Estaba mirando la pared en la sala de conferencias. Solo mirando. Apreté el teléfono. Ella cree que va a perderlo todo. Paige dijo, ella lo está. Dije. Paige soltó un sollozo. Uno real. Por favor, Bridge, solo por favor. Colgué. Me senté en la sala de estar oscura. La lluvia golpeaba el cristal. Judith tenía miedo. Durante 41 años, Judith había sido lo más aterrador de mi mundo. Ella era la árbitro del valor, la guardiana del amor. Era invencible. Y ahora estaba sentada en una sala de conferencias, mirando una pared, aterrorizada por la hija que había desechado. Debería haberme sentido triunfante. Caminé hacia la ventana y miré la calle mojada. Judith tenía miedo, pero Judith no hacía miedo. Judith hacía la guerra. Y si estaba acorralada, no rogaría. No se disculparía. Encontraría un arma, y sabía exactamente dónde estaban todos mis moretones. El jueves por la mañana no comenzó con una llamada telefónica. Comenzó con el sonido de una infracción. Estaba en mi oficina revisando la oferta de adquisición que Harrison había redactado cuando el ruido cortó el zumbido ambiental del almacén de abajo. Era un chasquido agudo y rítmico, el sonido de suelas de cuero duro golpeando el hormigón pulido. No era el arrastre de zapatillas ni el golpe fuerte de botas de trabajo. Era el sonido de la autoridad. Levanté la vista a través de la pared de cristal de mi oficina. Vi cabezas girarse en la oficina abierta. Mi coordinador de logística, un joven que usualmente no levantaba la vista de sus monitores durante una crisis, miraba la entrada del vestíbulo con la boca ligeramente abierta. Judith Kessler caminaba por el suelo de Tideline. Llevaba una armadura completa, un traje Chanel color crema que costaba más que mi primer coche, un triple collar de perlas que captaba la dura luz fluorescente. Sus gafas de sol estaban subidas en su cabello, sujetando el bob plateado que no se había movido ni un milímetro en 20 años. No parecía una mujer cuyo negocio estaba desangrándose. Parecía que llegaba a una reunión de la junta que tenía la intención de presidir. Pero yo conocía las señales. Conocía la tensión alrededor de su boca. Conocía la forma en que sus manos agarraban su bolso de piel de caimán, los nudillos blancos debajo de la piel. Pasó junto al mostrador de recepción. Señora, llamó la recepcionista, poniéndose de pie. Señora, no puede pasar así. ¿Tiene una cita? Judith no interrumpió su paso. Ni siquiera miró a la chica. Soy su madre, anunció. Las palabras resonaron en el espacio abierto. Soy su madre. Karen salió de su oficina. Se movió rápido, posicionándose entre Judith y mi puerta. Karen llevaba jeans y un blazer, y parecía una gorila de un bar de buceo comparada con la elegancia de club de campo de Judith. Judith, dijo Karen, su voz era nivelada, profesional, pero fría como el hielo. Necesita detenerse ahí mismo. Judith se detuvo. Miró a Karen. Durante 13 años, habían hablado por teléfono. Habían discutido facturas, horarios de entrega y cambios de menú. Judith había tratado a Karen como una sirvienta. Ahora la miró como una traidora. Tú sabías, siseó Judith. El veneno en su voz era palpable. Tú lo sabías todo el tiempo. Sabías que era mi hija y la ayudaste. La ayudé a construir un negocio exitoso, dijo Karen, sin ceder. Lo que hiciste con tu relación fue tu elección. Abrí la puerta de mi oficina. Déjala entrar, Karen. Karen me miró, sus ojos muy abiertos con advertencia.
No lo hagas. Está bien, dije. Karen se hizo a un lado. Judith entró en mi oficina. El aroma de Chanel número 5 me golpeó antes que ella. Era un olor que desencadenaba una respuesta pavloviana en mi cuerpo. Mi estómago se tensó. Mis hombros se elevaron. Era el olor de las mañanas de domingo antes de la iglesia, el olor a crítica, el olor a ser inspeccionada y encontrada deficiente. Cerró la puerta detrás de ella. El clic del pestillo sonó como un disparo. Se paró en el centro de la habitación y miró a su alrededor. Miró las ventanas del suelo al techo que daban al almacén. Miró los premios enmarcados de la Cámara de Comercio. Miró la fotografía de Wade y mía en mi escritorio. Ella miró la factura enmarcada de 2004. Esto es, gesticuló vagamente, su mano temblaba. Esto es real. ¿Pensaste que no lo era?, pregunté. Me quedé detrás de mi escritorio. Era mi territorio, mi barrera. Ella se volvió para mirarme. La máscara se deslizó por un segundo, revelando algo crudo y aterrorizado debajo antes de que ella la volviera a colocar en su lugar. Quiero que restablezca nuestro suministro, dijo inmediatamente. No. Te demandaré, Bridget. Te demandaré por cada centavo que hayas ganado con mi nombre. ¿Perderás?, dije. Lee el contrato, Judith, o haz que tu abogado lo lea de nuevo, luego libera la cláusula de exclusividad. Eso cuesta $1.800.000. Su mandíbula se tensó. Ella dio un paso hacia el escritorio. Estás tratando de llevarme a la bancarrota. No, Judith. Estoy tratando de irme. Eso es todo lo que he hecho. Irme. Pero construiste tu imperio sobre mi cadena de suministro sin saberlo. Así que cuando me vaya, el imperio se irá conmigo. Ella me miró fijamente. Miró a la mujer en la silla de la directora ejecutiva, y pude verla tratando de reconciliarme con la adolescente silenciosa que solía ignorar en la mesa del comedor. Ella no pudo hacerlo. La disonancia cognitiva la estaba destrozando. Así que buscó la única arma que le quedaba, el arma que había funcionado durante 41 años. Se ablandó. Sus hombros cayeron. Sus ojos se llenaron de una repentina y brillante humedad. Bridget, dijo. Su voz bajó una octava, convirtiéndose en el tono cálido y meloso que usaba cuando quería algo. Yo te crié. No hablé. Dejé que las palabras flotaran en el silencio con aire acondicionado. Te alimenté, continuó, dando un paso más cerca. Te puse ropa. Te di un techo sobre la cabeza. Te elegí. ¿Entiendes eso? Entré en un sistema lleno de niños no deseados y te elegí. Firmé los papeles. Asumí la responsabilidad. Sentí un crujido en mi pecho. Una fractura capilar en la armadura que había pasado 2 semanas construyendo. Elegiste una deducción fiscal, dije. Mi voz era plana. Elegiste un impulso de reputación. Querías parecer una santa para las damas del club. Eso es cruel, susurró. ¿Cruel? Me levanté. Mis manos temblaban, así que las presioné planas contra el escritorio. Les dijiste a tus amigos que deseabas no haber firmado nunca los papeles. Yo tenía 14 años, Judith. Estaba justo ahí con un plato de galletas. Y dijiste que si hubieras sabido que resultaría así, me habrías dejado allí. Judith parpadeó, su frente se frunció. No hubo ningún destello de reconocimiento, ni culpa, solo una genuina confusión. No recuerdo eso, dijo. La miré fijamente. Ella no recordaba el momento que había definido toda mi adolescencia. La herida fantasma que me había impulsado a construir una empresa de $80 millones solo para demostrar que era digna de existir. Ni siquiera lo recordaba. Para ella, fue solo un martes. Sé que no lo haces, dije. Ese es el problema. Sal de mi oficina. Ella se puso rígida. La suavidad se desvaneció, reemplazada por la dureza de granito de la matriarca. Te arrepentirás de esto, dijo. ¿Crees que eres poderosa porque tienes camiones y contratos? No tienes idea de lo que es el poder. Se giró y salió.
Desfiló junto a Karen, junto a los empleados que la miraban fijamente, y salió por la puerta principal. No miró hacia atrás. Me senté. Mis piernas cedieron. Puse mi cabeza entre mis manos y respiré el persistente aroma de su perfume, tratando de no enfermarme. Las maniobras legales comenzaron el viernes, pero solo fue ruido. Harrison me llamó por la tarde. Su abogado presentó una moción, dijo, sonando aburrido. Incumplimiento del deber fiduciario. Afirman que tu relación personal con la familia creó una obligación implícita de proteger sus intereses comerciales. Es ridículo, dije. Es una exageración. Harrison estuvo de acuerdo. No se sostendrá en los tribunales. Pero también están insinuando una demanda por difamación si haces público el motivo de la rescisión. Déjalos insinuar. Costará tiempo, Bridget. Declaraciones. Descubrimiento de pruebas. Te arrastrarán a una sala y te harán hablar de tu infancia durante 8 horas al día. Miré la oferta de adquisición en mi escritorio. Sigue presionando, dije. Están de farol. Pensé que la ley era su arma. Pensé que intentaría vencerme en los tribunales. Me equivoqué. Judith sabía que no podía ganar en un tribunal donde la evidencia importaba. Así que llevó la lucha a un lugar donde los hechos eran opcionales y la emoción era la moneda. Fue a la corte de la opinión pública. Sucedió durante el fin de semana. Estaba en mi jardín, arrancando malas hierbas con una violencia que me sobresaltó. La tierra estaba fría y húmeda. Estaba tratando de sacar el olor a Chanel número 5 de mi memoria sensorial. Mi teléfono sonó dentro de la casa. Lo ignoré. Sonó una y otra vez. Me limpié las manos sucias en mis jeans y entré en la cocina. Era Karen. ¿Has visto Facebook?, preguntó. No. Hola. Sin preámbulo. No uso Facebook, dije. Me serví un vaso de agua. Empieza, dijo. Judith se puso nuclear. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Escribí Kessler Seafood en la barra de búsqueda. La página oficial apareció. La publicación principal llevaba 3 horas. Tenía 4000 compartidos. Miré la imagen. Era una foto de Judith de pie frente al restaurante principal cerrado. No llevaba su armadura. Llevaba un cardigan simple. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Estaba rodeada de empleados, Matteo, el lavaplatos, Sara, la cocinera de preparación, Denny, con expresión sombría. Judith tenía la mano sobre el hombro de Matteo. Estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas de verdad. Leí el título. A nuestra querida comunidad, comenzaba. Durante 40 años, nuestra familia ha servido a la suya. Hemos celebrado sus cumpleaños, sus aniversarios y sus hitos. Hoy luchamos por nuestra supervivencia. Nos enfrentamos a una amenaza que nunca imaginamos. Una traición desde dentro de nuestra propia familia. Estamos siendo el blanco de un proveedor que intenta destruir nuestro legado por despecho personal. Estamos luchando para salvar los puestos de trabajo de las personas en esta foto. Estamos luchando para mantener nuestra mesa abierta para ustedes. Me desplacé hacia abajo. Los comentarios eran una cascada de indignación. No puedo creer que una hija pueda hacerle esto a su propia madre. Esa pobre mujer. Se ve destrozada. Oí que la hija fue adoptada después de que Judith le diera todo. Desagradecida. Boicot a Tideline. ¿Quién es la hija? Nómbrala. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Está llorando, susurré por teléfono. No ha llorado desde el funeral de Frank. Está actuando, dijo Karen, su voz dura. Está contando una historia, Bridge. Y ella llegó a el micrófono primero. Hice clic en una publicación compartida de Beaufort Gazette. El titular decía, ícono local enfrenta cierre en medio de disputa familiar. El artículo no mencionaba la cláusula de exclusividad.
No mencionaba las horas extras no pagadas ni el abuso verbal. Enmarcaba la narrativa perfectamente, la matriarca desinteresada contra la hija vengativa y rica. Creen que soy la villana, dije, porque ella les dijo que lo eres, dijo Karen. Ella usó la adopción como arma, Bridge. Está usando el hecho de que te salvó para hacerte parecer un monstruo por defenderte. Cerré el portátil. La pantalla se puso negra. Pero la imagen del rostro de Judith manchado de lágrimas ardía detrás de mis párpados. Ella lo había logrado. Había encontrado lo único que yo no podía comprar, no podía negociar y de lo que no podía salirme por contrato. Había usado mi invisibilidad en mi contra. Al esconderme detrás de Tideline, al no reclamar nunca mi éxito públicamente, le había dado un lienzo en blanco. Y ella había pintado una obra maestra de victimismo. Esa noche, la casa se sentía demasiado grande. El silencio se sentía pesado. Era sábado. La lluvia había vuelto, golpeando un código implacable contra las ventanas. Me senté en el sofá en la oscuridad. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa de centro, proyectando un brillo azul enfermizo por la habitación. Estaba desplazándome. No podía parar. Mi primo trabaja en Kesslers. Dijo que la hija cree que es mejor que los demás. Imagina morder la mano que te dio de comer. Vergonzoso. Algunas personas simplemente tienen mala sangre. Mala sangre. Mi teléfono zumbó en el cojín junto a mí. Era un reportero de The Charlotte Observer. Era la 14ª llamada de un número que no reconocía. Miré la pantalla. Mi gerente de relaciones públicas me había enviado un correo electrónico hacía una hora. Estamos recibiendo consultas. Los clientes preguntan si la inestabilidad afectará sus envíos. Necesitamos una declaración. ¿Una declaración? ¿Qué podría decir? Ella me dijo que me sentara en la cocina. Sonaba insignificante. Sonaba infantil contra el telón de fondo de 400 empleos perdidos y una madre que lloraba. Wade entró en la habitación. Se había quedado dormido esperándome para ir a la cama. Llevaba una camiseta y calzoncillos, su cabello despeinado. Bridge, dijo suavemente. Vio el portátil. Vio las lágrimas que no había dejado caer. Ella me hizo la villana, Wade, dije. Mi voz se quebró. Él se sentó a mi lado y me abrazó. Olía a sueño y jabón. Ella les dijo que la estoy castigando por amarme, susurré. Ella les dijo que me salvó, y ellos le creen porque ella lloró ante la cámara y yo. Yo solo envié un correo electrónico. Tú sabes la verdad, dijo Wade en mi cabello. Nadie más lo sabe. Karen lo sabe. Yo lo sé. Esos son 3 personas, dije, apartándome para mirarlo. Esos son 3 personas contra todo un pueblo, contra todo el mundo. Miré los papeles legales apilados en la mesa de centro, la oferta de adquisición, la estrategia para comprar la mesa. No importaba. Podría ser dueña del edificio. Podría ser dueña de la marca. Podría poner mi nombre en la escritura. Pero Judith era dueña de la historia. Siempre lo había sido. Yo te elegí. Yo te salvé. Eres difícil. Eres desagradecida. Ella había escrito el guión de mi vida antes incluso de que aprendiera a hablar. Y ahora ella estaba escribiendo el final. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mi reflejo se proyectaba fantasmalmente contra el cristal, superpuesto sobre la calle mojada de afuera. No era una directora ejecutiva. No era una vencedora. Era solo la chica de ninguna parte, tratando de quemar la casa porque nunca fui invitada a entrar. Y por primera vez desde que hice la llamada en el estacionamiento, me pregunté si tenían razón. 2 de la mañana. La hora en el reloj digital de mi estudio era una acusación roja y dura en la oscuridad. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, dejando un silencio tan absoluto que el latido de mi propio corazón sonaba como un tambor en mis oídos. Me senté en mi escritorio, rodeada de los escombros de una guerra que estaba perdiendo. La oferta de adquisición de Harrison yacía en un charco de luz de la única lámpara de escritorio de latón.
A su lado estaban las impresiones de la estrategia de relaciones públicas que Karen había redactado. Controla la narrativa, había escrito ella con rotulador rojo. Cambia el enfoque a la competencia empresarial. Miré los papeles. Ya no parecían estrategia. Parecían garabatos desesperados de una niña tratando de convencer a la maestra de que no había copiado en el examen. Mi mano fue a mi oído. Toqué el pendiente de perla de la derecha, luego el de la izquierda. Estaban cálidos por mi piel, suaves y perfectamente esféricos. Frank me los había dado hace 26 años. Me los había deslizado en la mano mientras Judith estaba en la otra habitación quejándose de la humedad. Estoy orgulloso de ti, hija. Cerré los dedos sobre las perlas. ¿Qué estaba haciendo? Había construido una empresa de $80 millones para demostrar que valía algo. Había comprado un asiento en la mesa con facturas y logística. Había intentado obligarlos a verme, pero ellos no podían verme. Nunca me habían visto. Miré el cajón inferior de mi escritorio. Estaba cerrado con llave. Había estado cerrado con llave desde el día que me mudé a esta casa. Abrí el cajón superior, busqué a tientas la pequeña llave plateada en la parte trasera y abrí el gabinete inferior. Olía a papel viejo y cedro. Solo había una cosa dentro, un sobre grueso de color crema. Lo había encontrado en la caja de seguridad de Frank 3 días después de su funeral. El abogado me había entregado la llave de la caja, con aspecto confundido, diciendo que Frank había dejado instrucciones específicas de que yo debía abrirla sola. La había leído una vez en la bóveda del banco, llorando tan fuerte que no podía respirar. Luego la había sellado, guardado bajo llave y construido una fortaleza alrededor del recuerdo. No había querido mirarla. Dolía demasiado. Era la prueba del único amor que había recibido en esa casa. Un amor que había sido silencioso, secreto y aterrado. Saqué el sobre. El papel se había amarillento ligeramente por los bordes. Bridget estaba escrito en la parte de adelante con la letra de arquitecto de Frank. Precisa, todo en mayúsculas. Deslicé mi dedo debajo de la solapa. El papel se rasgó con un suave sonido que pareció ensordecedor en la habitación tranquila. Saqué la única hoja de papel de carta. La alisó sobre el escritorio, justo encima del contrato de adquisición. Bridget, encontré este papel de carta en la caja de seguridad de la que nunca te hablamos. Tu madre, Judith, no sabe que estoy escribiendo esto, y se enfadará si se entera. Ese ha sido el tema de nuestro matrimonio. Cosas que debería haber dicho, pero no dije, para evitar su ira. Tenías 3 años cuando te trajimos a casa. Tenías una bolsa de papel marrón con 2 camisetas. Un conejo de peluche con un ojo y un informe de una trabajadora social que decía que eras callada pero observadora. Leí ese informe 17 veces en el camino a casa. Estaba aterrorizada. Eres mi hija. Necesito que escuches eso de mí porque sé que Judith se ha asegurado de que nunca lo sintieras. La vi empujarte a la cocina, a el asiento trasero. A los márgenes. Observé y no hice nada. Y eso es lo que más me avergüenza en mi vida. Nunca fuiste una transacción. Nunca fuiste una deducción fiscal. Nunca fuiste un impulso de reputación. Fuiste mi hija el día que firmé esos papeles, y eres mi hija ahora. Lamento no haberlo dicho lo suficientemente alto. Papá. Miré la firma. Papá. La palabra se desdibujó. Una gota de agua golpeó el papel, oscura y redonda, justo al lado de la tinta. Luego otra. No estaba sollozando. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Pero las lágrimas caían con una gravedad constante e implacable. Durante 41 años, había seguido las reglas. Lo llamaba Frank. La llamaba Judith, o madre, nunca mamá, a menos que me equivocara. Él no es tu verdadero padre, cariño, decía Judith. Y Frank miraba sus zapatos y se servía otro whisky. Pero él lo había escrito cuando importaba. Cuando supo que se le acababa el tiempo, nunca fuiste una transacción. Leí la línea una y otra vez.
Miré los papeles legales en mi escritorio, la adquisición hostil, el plan para comprar los restaurantes, el plan para obligar a Judith a reconocerme al ser dueña del mismo terreno en el que se paraba. Me di cuenta entonces, con una claridad más fría y aguda que las perlas en mi mano, de que todavía lo estaba haciendo. Todavía era la niña de 14 años horneando galletas, esperando que si las hacía lo suficientemente perfectas, Judith se comiera una. Estaba tratando de comprar el comedor para poder invitarme a sentarme en él. Pero el hombre que importaba ya me había invitado. Me había invitado hace 20 años. Él me había amado. Él había sido débil. Sí, él había sido un facilitador. Pero él me había amado. Toqué las perlas en mis orejas. No necesitaba comprar el imperio. No necesitaba obligar a Judith a decir mi nombre. No necesitaba ganar la guerra por la opinión pública. Solo necesitaba decir la verdad. Y luego necesitaba irme. No huir, no esconderme, irme. Doblé la carta. La volví a poner en el sobre. Esta vez no la cerré con llave en el cajón. La puse encima del escritorio, junto a mi portátil. Respiré hondo. El aire de la habitación se sentía diferente, más ligero. La presión pesada y asfixiante de las últimas 2 semanas se había levantado, reemplazada por un vacío extraño y tranquilo. No era felicidad. Era paz. Apagué la lámpara. El domingo por la mañana amaneció con una luz pálida y descolorida que se filtraba por las persianas de la cocina. Cuando Wade entró, yo ya estaba sentada a la mesa. Me había duchado. Llevaba una blusa blanca limpia y jeans. Había hecho café, y la cafetera estaba sobre un salvamanteles en el centro de la mesa. Junto a la cafetera había una pila ordenada de papeles. Wade se detuvo en la puerta. Me miró, realmente me miró, buscando los bordes rotos que había visto la noche anterior. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente», dije. Se acercó y se sirvió una taza de café. Se sentó frente a mí. ¿Qué cambió? Deslicé el sobre por la mesa. «Léelo». Wade tomó la carta. La leyó lentamente, sus ojos siguiendo cada línea. Cuando terminó, la dejó con una reverencia usualmente reservada para textos religiosos. «Frank», dijo suavemente. «Papá», corregí. Wade sonrió. Era una sonrisa pequeña y triste que llegaba a sus ojos. «Papá». La puerta trasera se abrió, y Karen entró sin llamar. Parecía que no había dormido. Llevaba una caja de panadería y un blog legal, y tenía la energía frenética de un general perdiendo un frente. «Recibí tu mensaje de texto», dijo, dejando caer la caja sobre el mostrador. «¿6 de la mañana, Bridget?» En serio, supuse que estábamos en bancarrota o lanzando un ataque con misiles. Sacó una silla y se sentó, vibrando con cafeína. Así que, la estrategia de relaciones públicas, comenzó, haciendo clic con un bolígrafo. Estaba pensando en que pivotáramos. Dejamos de defender la terminación y empezamos a atacar la mala gestión financiera. Filtramos los balances. Demostramos que Judith estaba llevando el negocio a la ruina mucho antes de que nosotros. «Karen», dije. Se detuvo. Me miró. Miró a Wade. Vio la calma. «¿Qué?», preguntó. «Si dices que vamos a dejarlo todo», gritaré. «No lo vamos a dejar», dije. «Lo vamos a cambiar». «Está bien», dijo lentamente. «¿Cambiarlo? ¿Cómo?» Di un golpecito a la pila de papeles sobre la mesa. Era la oferta de adquisición que Harrison había redactado, la que me daría la propiedad de Kessler Seafood. «No voy a comprar los restaurantes», dije. Karen parpadeó. «Disculpe. No voy a comprarlos. No voy a tomar el imperio. No voy a desalojar a Judith». Karen me miró fijamente, su boca se abrió y se cerró. «Bridget», dijo, «este es un activo de $50 millones. Los tenemos por el cuello». Harrison dijo que firmarán cualquier cosa que les pongamos delante con tal de detener la hemorragia. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque no lo quiero», dije.
No quiero ser su arrendadora. No quiero ser su jefa. No quiero estar conectada con ellos por un solo hilo legal. Cogí la oferta de adquisición y la tiré al cubo de reciclaje junto a la isla. Voy a decir la verdad, dije. ¿Todo? Voy a publicar un comunicado explicando exactamente quién soy y por qué hice esto. Voy a liberar los registros de clientes que guardaste durante 13 años. Los ojos de Karen se abrieron. Los recibos. Los recibos, confirmé. No para destruirlos, solo para mostrar el patrón. Para mostrar que esto no fue una traición repentina. Fue una relación abusiva de 13 años. ¿Y luego?, preguntó Karen. Y luego voy a liberar la cláusula de exclusividad. La sala quedó en silencio. Wade me miró, sorprendido. ¿Vas a dejarlos escapar?, preguntó. Asentí. Con efecto inmediato. Sin penalización. Pueden llamar a Atlantic Foods mañana. Pueden reconstruir su cadena de suministro. Pueden salvar los restaurantes. Karen parecía horrorizada. Estás renunciando a tu influencia, dijo. Les estás devolviendo su negocio. No, dije. Les estoy devolviendo sus problemas. Me levanté y me serví más café. Si compro la empresa, Karen, tengo que arreglarla. Tengo que lidiar con Judith. Tengo que estar en su vida. Tengo que sentarme en esa mesa para siempre. Tomé un sorbo. Voy a devolverles su imperio, dije. Y voy a recuperar mi nombre. Karen miró el cubo de reciclaje donde yacía el contrato. Miró la carta de Frank sobre la mesa. Me miró. Soltó un largo aliento y tapó su bolígrafo. Alejarse de una oportunidad de $50 millones, murmuró. Miré a Wade. Él extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Su agarre era firme, cálido. Alejarme de Judith, dije. Apreté la mano de Wade. Eso vale más de $50 millones. Karen se recostó en su silla. Miró la caja de panadería, luego a mí. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Está bien, dijo. Está bien. Cogió su teléfono. Harrison va a tener un infarto, dijo. Pero me gusta. Es más limpio. Es definitivo, dije. Karen tocó su pantalla. Programaré una reunión, dijo. Terreno neutral. Que sea el miércoles. Una última reunión. Una última mesa. Una última oportunidad para que Judith Kessler vea a la hija que desechó antes de que yo desapareciera para siempre. La sala de conferencias del Hilton en Colombia era un estudio de agresiva neutralidad. Las paredes eran beige. La alfombra era de un beige industrial más oscuro. El aire acondicionado zumbaba con un persistente zumbido de baja frecuencia que parecía diseñado para absorber la emoción del aire. Olía a limpiador de limón y a café rancio de una reunión anterior. Llegué primero. Me senté al final de la mesa ovalada, apoyando las manos planas sobre la superficie de imitación de madera. Karen se sentó a mi derecha, su habitual energía nerviosa reemplazada por una solemnidad tranquila. A su lado, Harrison organizó sus expedientes legales en pilas ordenadas, aunque yo le había dicho que no los necesitaría. A las 2 en punto, la puerta se abrió. Judith entró. Llevaba la armadura que esperaba. Un traje de punto azul marino de ese tellón con botones dorados. Su cabello estaba perfecto. Sus perlas eran luminosas, pero la armadura tenía grietas. Había bolsas bajo sus ojos que ni siquiera su pesado corrector podía ocultar. Su postura, usualmente rígida como una viga de acero, mostraba una sutil curva de agotamiento. Paige la siguió, mirando al suelo. Luego Troy, luego su abogado, un hombre que parecía facturar por segundo. Tomaron asiento en el extremo opuesto. Durante 10 segundos, nadie habló. El silencio se extendió por la mesa como una barrera física. Escuché el aire acondicionado. Observé a Judith abrir su cartera de cuero. Sus manos estaban firmes, pero sus nudillos estaban blancos. Hagamos esto rápido, dijo Judith. De acuerdo, dije.
Ella parpadeó, desconcertada. Había esperado resistencia, no cumplimiento. Mi abogado ha preparado una demanda, dijo, su voz tensa. Exigimos la reincorporación inmediata de la cadena de suministro, una liberación de la cláusula de exclusividad sin penalización y una disculpa pública por el daño a la reputación que ha causado. ¿Basta? La palabra no fue fuerte, pero cortó la habitación. Judith se congeló. No estoy aquí para negociar, Judith, dije. Estoy aquí para hablar. Luego voy a darte algo. Luego me voy a ir. Ella me miró fijamente, su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Miró a Harrison, esperando una objeción, pero él simplemente se quedó sentado con las manos cruzadas. Me levanté. No miré mis notas. No las necesitaba. Cuando tenía 3 años, firmaste los papeles de adopción y me trajiste a tu casa, dije. Y durante 41 años, he estado tratando de ganarme un asiento en tu mesa. Judith se burló, un sonido agudo y despectivo. Te dimos un asiento, dijo. Te dimos una vida. ¿Seguí? Construí una empresa, dije. No la construí para demostrarte nada. La construí porque soy buena en lo que hago. Pero en algún momento, mi empresa se convirtió en tu salvavidas. Durante 13 años. Alimenté tu imperio. Resolví tus problemas. Mantuve tus luces encendidas. Y ninguno de nosotros sabía cómo decir eso en voz alta. Miré a Karen. Ella deslizó una delgada carpeta hacia Judith. ¿Qué es esto?, preguntó Judith, sin tocarla. Es un registro, dije. Abrí mi propia copia. En 13 años de servicio a sus restaurantes, su personal recibió 47 pagos atrasados. Hubo 14 casos documentados en los que llamó a mi línea de servicio al cliente y amenazó a mis empleados. Hubo 6 casos en los que llamó inútiles a mis conductores de reparto. Judith se puso rígida. No estoy leyendo esto para castigarte, dije en voz baja. Lo estoy leyendo para mostrarte un patrón. Tratas a las personas que te mantienen viva como si no existieran. Tus empleados, tus proveedores, tu hija adoptiva. Ya es suficiente, espetó Judith. Esta es una reunión de negocios. Mantén tus venganzas personales fuera de ella. Saqué mi teléfono. Tengo una cosa más, dije. Toqué la pantalla y puse el teléfono en el centro de la mesa, subiendo el volumen. El vídeo era de hace 3 años, de la gala benéfica de Beaufort. Judith estaba de pie en un podio, sosteniendo un premio de cristal, bañada en un foco dorado. Adoptar a Bridget fue el mayor acto de amor de mi vida, dijo la Judith de la pantalla. Su voz se quebró con una emoción perfecta y practicada. La salvamos, pero en verdad, ella nos salvó a nosotros. Aplausos estallaron de los pequeños altavoces. Lo dejé sonar durante otros 5 segundos, observando a la Judith en la sala mirar a la Judith en la pantalla. Su rostro era indescifrable. De piedra. Apagué el teléfono. Esa es la mujer que le muestras al mundo, dije. La mujer que se sentó en mi oficina hace 2 semanas y me dijo que le debía por existir. La mujer que les dijo a sus amigos que deseaba no haber firmado nunca los papeles. Esa es la mujer que tu familia conoce. Las manos de Judith apretaron los reposabrazos de su silla. El cuero crujió. ¿Has terminado?, preguntó. Su voz era helada. Casi. Porque yo también tengo cosas que decir, dijo, inclinándose hacia adelante. Has tenido 41 años para decirlas, Judith. Las usaste para señalarme la cocina. Busqué el documento que Harrison había preparado. Era una sola página. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo delante de sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó. Es una liberación, dije. Ella lo miró. Leyó el primer párrafo. Sus ojos se abrieron. Esta es una liberación completa de la cláusula de exclusividad, dije. Sin penalización, sin tarifa de indemnización. Con efecto inmediato. Puede llamar a Atlantic Foods mañana. Puede encontrar un nuevo proveedor. Puede salvar los restaurantes. Judith se quedó mirando el papel.
Buscó la trampa. Le dio la vuelta a la página, buscando la letra pequeña. ¿Cuál es el truco?, susurró. No hay truco. ¿No nos estás comprando? No. Ella me miró. Una confusión genuina luchaba con su sospecha. ¿Entonces qué quieres?, preguntó. Si no quieres el dinero y no quieres la empresa, ¿qué quieres? La miré. Miré a la mujer a la que había dedicado toda mi vida a intentar impresionar. Miré las líneas alrededor de su boca y el miedo detrás de sus ojos. Quería que me llamaras tu hija, dije. La habitación se quedó completamente en silencio. Incluso el aire acondicionado pareció contener la respiración. Quería una Navidad en la mesa del comedor, continué. Quería que vinieras a mi graduación. Quería que vieras mi empresa y dijeras, estoy orgullosa de ti. Hice una pausa, pero no puedes darme esas cosas. Lo sé ahora, y he terminado de pedirlas. Levanté la mano hacia mi oreja derecha. Desabroché el pendiente de perla, luego el de la izquierda. Los sostuve en mi mano por un momento. Estaban cálidos. Los puse sobre la mesa, justo al lado del contrato. El suave clic de las perlas al golpear la madera sonó como un mazo que baja. Esto es lo único que he recibido de esta familia que significó algo, dije. Frank me las dio cuando no viniste a mi graduación. Él se llamó a sí mismo, papá, en una carta que escribió antes de morir. Tenía demasiado miedo de ti para decirlo en voz alta, pero lo escribió. El rostro de Judith se resquebrajó. No fue una gran rotura. Fue una fractura capilar en la porcelana. Su labio tembló. Sus ojos se desviaron hacia las perlas. Ya no las necesito, dije. Sé lo que significaron. Eso es suficiente. Judith se quedó mirando los pendientes. Por un segundo, lo vi. Vi a la mujer que podría haber existido si no hubiera estado tan consumida por su propia imagen. Vi arrepentimiento. Luego parpadeó, y la pared volvió a levantarse. Ladrillo a ladrillo. Frank era sentimental, dijo. Su voz volvió a ser firme. Siempre lo fue. Esperé. ¿Crees que esto cambia algo?, preguntó, mirándome con ojos fríos. Una carta de un hombre muerto. Lo cambió todo para mí, dije. Siempre fuiste dramática, dijo. Siempre tenías que hacer que todo se tratara de ti. Ahí estaba. El algoritmo. Negar, desviar, disminuir. Mamá. La voz vino de su lado, tranquila, temblorosa. Judith la ignoró. Te di un hogar, me dijo Judith. Te di oportunidades con las que la mayoría de los niños solo sueñan. Si no puedes apreciar eso, mamá, Paige golpeó la mano sobre la mesa. Judith saltó. Se giró para mirar a su hija de oro. ¿Qué?, espetó Judith. Paige estaba temblando. Su rostro estaba enrojecido. Miró de Judith a mí. Y por primera vez en 38 años, no me miró a través de mí. Me miró a mí. Ella tiene razón, dijo Paige. El silencio que siguió fue pesado. Ella tiene razón, mamá, repitió Paige, su voz ganando fuerza. La tratamos como si no fuera nuestra. Yo también lo hice. En mi propia boda, le dije que se sentara en la cocina, y ni siquiera. Ni siquiera lo pensé, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Judith giró todo su cuerpo hacia Paige. Miró a su hija con la mirada de una tasadora. No empieces, advirtió Judith. No estoy empezando nada, dijo Paige. Estoy diciendo que ella tiene razón. Y papá, Frank, él también lo sabía. Simplemente no podía decirlo. Troy extendió la mano y cubrió la mano de Paige con la suya. Ella no se inmutó. Mantuvo su mirada, luego volvió a mirar a Judith. Judith miró alrededor de la mesa. Miró al abogado que le cobraba por hora. Miró a Troy. Miró a Paige. Miró el contrato que salvaría su imperio. Se levantó. Recogió su cartera de cuero. Recogió el contrato. No recogió las perlas.
Me miró una última vez. Sus ojos estaban secos. Su barbilla estaba en alto. Era la reina de un reino que se desmoronaba, pero nunca admitiría que la ruina fue culpa suya. No me arrepiento de haberte adoptado, dijo. Fue una transacción, una declaración de hecho. Eso no es lo mismo que estar contenta de haberlo hecho, dije. Se giró y salió por la puerta. El abogado se apresuró a seguirla. Paige se quedó un momento. Me miró. Lo siento, Bridge, susurró. Asentí. Vete, dije. Se levantó y siguió a su madre. La puerta se cerró. La habitación estaba vacía excepto por nosotras. Karen exhaló un largo y entrecortado suspiro. Harrison comenzó a empacar sus archivos. Miré las perlas que estaban sobre la mesa. Después de un momento, las recogí y me las guardé en el bolsillo. Tenían una última cosa que hacer. La cocina olía a romero y ajo. Era de noche. La lluvia había cesado y las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco y limpio de la noche de Carolina. Me senté a la mesa. No era una larga mesa de caoba. Era de roble, rayada desde el día en que nos mudamos, con una mancha circular cerca del centro de donde Karen había puesto una copa de vino hace 3 años. Había 4 sillas. Todas iguales. Wade estaba en la estufa, sacando el pollo asado del horno. La piel estaba dorada y crujiente. Karen estaba sentada frente a mí. Había abierto una botella de Pinot Noir y la estaba sirviendo en 3 copas. ¿Lloró ella?, preguntó Karen. Se fue, dije. Karen me tendió una copa. Suficiente. Wade trajo la bandeja a la mesa. La dejó en el centro. Encendió la vela en el medio de la mesa, una simple vela blanca de pilar que encendía todas las noches, incluso cuando comíamos pizza para llevar. Levanté la mano y me toqué los lóbulos de las orejas. Estaban desnudos. Durante 26 años, había llevado las perlas de Frank como un talismán. Las había llevado para recordarme a mí misma que era amada. Pero también habían sido un peso. Habían sido un recordatorio de que el amor que recibía era secreto, oculto, algo que tenía que ser contrabandeado en la oscuridad. Ya no las necesitaba. Wade se sentó. Me miró. Levantó su vaso. Se interrumpió, esperándome. Por la libertad, sugirió Karen. Negué con la cabeza. La libertad se sentía demasiado grande, demasiado abstracta. Miré la mesa. Miré el pollo que Wade había cocinado. Miré el vino que Karen había servido. Miré a las 2 personas que sabían exactamente quién era y nunca me habían pedido que me sentara en ningún otro lugar que no fuera aquí mismo. Esta mesa no estaba puesta para 100 invitados. No estaba elevada sobre un pedestal. No tenía una cuerda de terciopelo. Era mía. Por suficiente, dije. Chocamos las copas. El sonido era brillante y claro. Tomé un sorbo de vino. 3 meses después, Kessler Seafood anunció que había firmado un nuevo acuerdo con Atlantic Foods. Sobrevivieron. Cerraron 2 ubicaciones de bajo rendimiento, pero la cadena sobrevivió. Paige me envió un mensaje de texto en Nochebuena: Feliz Navidad, Bridge. Eres bienvenida en nuestra mesa. No la de mamá, la nuestra. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego le respondí: quizás el año que viene. Doné las ganancias de la venta de las perlas de Frank a un grupo de defensa del cuidado de crianza en Beaufort. Se vendieron por $4.200. No asistí a la subasta. Tideline Coastal Distribution registró ingresos récord para el año fiscal. El Charlotte Business Journal me nombró directora ejecutiva del año. El perfil mencionaba mi adopción. Aprobé la línea. Nunca volví a hablar con Judith Kessler. Miré a Wade al otro lado de la mesa. Se reía de algo que dijo Karen, sus ojos arrugándose en las comisuras. Me pilló mirándolo y sonrió. «Pásame las patatas», preguntó. Cogí el cuenco. «Aquí tienes», dije. Y por primera vez en 41 años, estaba exactamente donde se suponía que debía estar.